Muy bien. Recordamos lo que habíamos visto en la clase anterior. Si recuerdan, estábamos en la parte de tipificar adecuadamente los riesgos, ¿verdad? Utilizar adecuadamente la nomenclatura y diferenciándola por la técnica preventiva, ¿sí? Es así que nos encontramos en el análisis de los riesgos de seguridad laboral. Habíamos dicho que los riesgos de seguridad laboral son propios, ¿verdad? De maniobrar las máquinas eléctricas, las herramientas, los dispositivos, ¿sí? Entonces, los riesgos de seguridad eran esos riesgos mecánicos como golpes, cortes, atropellos, ¿verdad? Eso era todos los riesgos de seguridad. Habíamos englobado como aquellos que generaban un accidente de trabajo. Entonces, todos esos son riesgos mecánicos. La técnica preventiva de seguridad, caídas al mismo nivel, caídas, desplomes, proyección de fragmentos, contactos eléctricos, contactos térmicos, ¿sí? Incendio, explosiones, todos esos son riesgos mecánicos, atropellos. También habíamos definido lo que son los riesgos por las condiciones medioambientales, ¿verdad? Habíamos dicho que se trataban de aquellos riesgos de tipo químicos, biológicos o físicos, ¿verdad? De químicos, habíamos dicho que el riesgo se denomina exposición a agentes químicos, así, tal cual, nada más, que podía derivarse de ¿qué? De vapores o gases que vienen por humos, neblinas provenientes de aerosoles, de metales, de procesos, por ejemplo, los procesos de soldadura, el polvo que podemos encontrar en una carpintería, en una panadería, ¿verdad? Todo eso lo íbamos a englobar como exposición a agentes químicos, ¿sí? Y podríamos, si ustedes quieren, simplemente ponen exposición a agentes químicos y dentro de los factores de riesgo se explican de qué se trata, ¿no? Porque hay un proceso de soldadura y produce humo, porque tiene que pintar o barnizar un mueble, ¿sí? Explica las causas en los factores de riesgo, ¿verdad? Pero el riesgo se llama así, exposición a agentes químicos. El otro habíamos visto la exposición a agentes biológicos, ¿verdad? Habíamos dicho que habían dos formas de que pueden estar expuestos los trabajadores, o bien por transmisión de sangre o por fluidos, como por ejemplo el sudor, o bien por la vía aérea, ¿verdad? ¿Quiénes estaban más expuestos a este tipo de riesgos? ¿Quiénes habíamos dicho? Los médicos, doctores, enfermeras. Correcto, son quienes están más expuestos a los riesgos biológicos. Muy bien, Giancarlo. Y también habíamos dicho que eran los riesgos físicos como son el ruido, las vibraciones, estar en un lugar que está muy frío o muy caliente, ¿verdad? Estar expuesto a temperaturas extremas, estar expuesto a radiaciones, a una iluminación deficiente, todos esos son riesgos físicos, ¿sí? Que igualmente son de la parte de higiene industrial. Y habíamos dicho una consideración, que todos estos riesgos, la forma de evaluarlo es que hay que medirlos y compararlos con la normativa, ¿verdad? Estábamos viendo un poco la normativa que nos rige, que es el decreto 2393. Veamos qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Pues qué son los riesgos o cuáles son los riesgos ergonómicos y cuáles son los riesgos psicosociales. Los riesgos ergonómicos, habíamos definido la ergonomía como una técnica preventiva que lo que busca es acondicionar el puesto de trabajo al trabajador para evitar que el trabajador sufra un cansancio prolongado debido a posturas innecesarias, a sobreesfuerzos, ese tipo de situaciones. Por lo tanto, la ergonomía buscaba minimizar o eliminar esos riesgos que pueden generar fatiga en el trabajador, ¿sí?
Fatiga, ya habíamos dicho que era un cansancio por nuestra jornada laboral que al momento de descansar nos recuperamos, ¿no? ¿Cuáles son los dos riesgos que yo voy a identificar de los riesgos ergonómicos? Va a ser carga física y carga mental. El riesgo así, tal cual, lo vamos a llamar carga física, ¿sí? Y le vamos a poner 2 puntos y vamos a poner a qué tipo de carga física. Por ejemplo, tenemos aquí carga física, posición, dice. Es el resultado del conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada de trabajo. Cuando se ve obligado a adoptar una determinada postura singular o esfuerzo muscular de posición inadecuada y mantenerlo durante un periodo de tiempo excesivo, ¿sí? Veamos un poco los ejemplos para poder identificar los riesgos de seguridad, de ergonomía, perdón. Por ejemplo, vemos aquí este trabajador que tiene que maniobrar esta máquina. Si ustedes se dan cuenta, esta máquina es mucho más baja de la estatura normal del trabajador. Entonces, esto conlleva a que él se encorve un poco al momento de maniobrar. Quiere decir que él está expuesto a un riesgo ergonómico por posiciones forzadas. Si es que él tiene que maniobrar esa máquina durante todo el día, va a generarse ese riesgo, ¿sí? En primera instancia, él va a tener una fatiga, pero con el paso del tiempo puede incluso desarrollar un dolor más severo, ¿no? O estar encorvado de forma permanente. Vemos aquí cómo se ve una persona erguida, ¿no? El mentón contraído, dice aquí. Bueno, es una persona que no está en una posición adecuada. Entonces vemos que, por ejemplo, por maniobrar eso, la persona está cansada al momento de trabajar. ¿Qué otra clase de riesgos podemos encontrar? Carga física, posición. Carga física, desplazamiento. Si yo tengo que empujar, generar esa fuerza para empujar, eso es un desgaste físico, ¿sí? Y asimismo carga física por un esfuerzo, ¿sí? En algunos casos solo le llaman sobreesfuerzo. Nosotros, cuando necesitamos o se considera, si yo cargo mi computadora pesa 1 kilogramo, no estoy haciendo ningún sobreesfuerzo. Pero se considera un esfuerzo físico cuando la carga que voy a levantar tiene un peso mayor a 3 kilogramos. ¿Sí? Si yo ya voy a cargar algo de más de 3 kilogramos, ya se considera un esfuerzo físico, un desgaste. Y ahí el riesgo de carga física. Entonces, tenemos que tomar las medidas preventivas para eliminar la aparición de esos riesgos. Por ejemplo, si yo voy a levantar una caja de más de 3 kilogramos, tengo que colocar mis 2 pies un poco abiertos hacia afuera a la altura de los hombros y mantener erguida la espalda. Tengo que colocarme de frente a la carga lo más cerca posible que esté de la carga, ¿verdad? Flexionar mis rodillas, cargar la caja y subir. De esa forma el peso recae sobre las rodillas y no cae sobre la columna vertebral. Entonces, muchas veces suelen cometerse esa clase de errores, ¿sí? Que puede derivarse en lumbalgia, se conoce como lumbalgia a ese dolor de la espalda baja, ¿sí? Entonces, ¿dónde también ustedes han visto en su diario vivir o en algún tipo de actividad que realizan mal el levantamiento de carga? ¿Alguien por ahí? Por ejemplo, en los talleres se debe ver bastante.
¿Ya? Y normalmente, ¿qué hace uno cuando va a levantar una carga? Se agacha, ¿verdad? No dobla Ajá. las rodillas, uno se agacha completamente, ¿verdad? Y uno cuando coge la carga así, como estirada y bien estiradita las piernas, coge y agarra la carga. Y le duele acá atrás y dice, ay, ¿por qué? Porque hizo un levantamiento mal. O lo mismo las personas que van al gimnasio. ¿Quién ha ido al gimnasio? ¿Quién va al gimnasio de usted? Siente, mira. Nadie va al gimnasio. Muy bien. No, no es lo suyo. Entonces, por ejemplo, en el gimnasio para levantar pesas, usted, como desconoce, muchas personas van, levantan las pesas y después sufren un dolor y no vuelven a ir al gimnasio. Entonces, para el levantamiento de pesas es lo mismo. Hay que abrir un poco las piernas, agacharse, coger la pesa, pero flexionando las rodillas y ahí sí levanta. ¿Sí? Y por cierto, también se debe usar un cinturón, diga, Inge. ¿Mandé? También se debe usar un cinturón para eso. Si la carga ya es más fuerte, si ya hablamos de más de 3 kilogramos, lo puedo levantar tranquilamente, ¿sí? Pero ya hablamos que va subiendo 5, 6, 7, 10 kilogramos. Una persona puede cargar y considerarse por sobreesfuerzo hasta 25 kilogramos. Pero ya 25 kilogramos es bastante fuerte, oigan, 25 kilogramos. Una medida preventiva es eso que usted dice, utilizar un cinturón de seguridad, una faja de soporte, ¿sí? Ajá. Una faja de soporte. Esa también es una medida preventiva, ¿sí? Entonces, una forma de minimizar estos riesgos es cumpliendo este protocolo de levantamiento de cargas o también utilizando fajas de soporte. Vemos aquí algunos otros ejemplos, ¿sí? Dice, por ejemplo, la carga cuando nosotros lo llevamos tenemos que llevarlo lo más apegado al cuerpo que podamos. Esa es la forma correcta de maniobrar una carga. Cuando yo voy a levantar una carga, tiene que estar lo más cerca posible al cuerpo. Si lo vemos la señora que está levantando agua del centro del tacho, ella tendría que estar cogiendo desde la orilla. Cuando nosotros levantamos... se le puede vencer el cuerpo también. Le puede vencer el cuerpo y también lo está haciendo mal. Puede derivarse en alguna lesión. Muy bien. Entonces, estas personas están expuestos a riesgos ergonómicos. ¿Qué otra persona veamos aquí otro ejemplo? Por ejemplo, esta señorita que ustedes ven aquí realiza un proceso de manufactura, de armado de unas muñecas. Si se dan cuenta, ella, si tiene, las cosas no tienen que estar muy separadas. Para que un puesto esté acondicionado correctamente, tiene que estar cerca a las cosas, de tal forma que yo me giro para acá y puedo acceder a las cosas, no que me tengo que estar alzando, ¿no? El primero tiene que estirarse más y el otro ya solo estira la mano nomás. Correcto. Entonces, este puesto que está acá, este está bien diseñado. La banda de transportación, si ven que está en el lado derecho, de tal forma que ya puede coger y maniobra. En cambio, acá le ponen la banda, le ponen allá al fondo y acá le ponen la mesa. El puesto está mal diseñado, ¿sí? Hay que readecuar, ¿sí? Entonces, si nosotros le vemos a la primera figura, la señorita, ella está expuesta a una carga física por movimientos repetitivos y otra, por ejemplo, una posición un poco forzosa, ¿no? Lo que tiene que subirse la mesa. Entonces, podríamos decir que tiene carga física por una posición inadecuada o también una carga física por movimientos repetitivos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro ejemplo vemos aquí de riesgos ergonómicos? Por ejemplo, vemos esta señora que está trabajando con un taladro, ¿sí? Cuando nosotros maniobramos artefactos, nosotros tenemos que estar casi aproximadamente a los 90 grados con la mesa. Esa es nuestros hombros, nuestros brazos tienen que formar esos 90 grados con nuestra mesa y un poquito de inclinación hacia abajo, ¿sí? Entonces, estos hombros de aquí tienen que
reposar un poquito hacia abajo. Si se dan cuenta aquí que casi hace los 90 grados, un poquito más abierto, los 100, 120 más o menos, ¿no? Que tiene que generar. Ese es el ángulo adecuado, ¿sí? Entonces yo pongo aquí un ejemplo. Yo el otro día me fui a comprar a una carnicería, fui a comprar carne, pero yo sé comprar carne fileteada. Entonces la señora creo que no era la que maniobraba normalmente el equipo. Y la señora, el equipo era muy alto y es precisión, pues es corte, es un movimiento preciso, ¿no? La señora ahí con las últimas iba, ¿por qué? Porque ella era muy pequeña y la máquina estaba muy alta. Me imagino que esa máquina, si es que ya no la maniobra todos los días, lo tiene que estar maniobrando una persona mucho más alta que ella. Entonces, el resultado de eso fue que a mí me dio una carne fileteada, pero la carne era demasiado gruesa. Pero bueno, está bien, dije yo así. Entonces, si yo tengo que hacer procesos más exactos, mi mesa, si bien es cierto, tiene que estar un poco pegada, pero no de esa forma, no tan elevada. Si yo voy a hacer, por ejemplo, de soldar placas de circuito impreso, necesito que esté un poquito más por encima, ¿no? De los 90 grados. ¿Por qué? Porque necesito mucha precisión, ¿no? Tengo que estar viendo ahí la placa, necesito que mi mesa sea un poco alta. Este tipo de máquinas tienen que estar dotadas de un apoyabrazos, como vemos aquí. Otro riesgo ergonómico que podemos ver son las posturas forzadas que podemos adquirir cuando estamos trabajando en oficina. El reflejo de nuestro cuerpo humano es estar estirado. Ese es el reflejo, al menos estamos por mucho tiempo. Entonces, cuando usted no sé si se ha dado cuenta que cuando está trabajando en su escritorio, cuando cuerda quiere estirar los pies, las piernas así. Ya no soportan tenerlas recogidas, porque es un impulso natural de su cuerpo extenderse. Por lo tanto, una forma de que alguien que tenga que trabajar todo el día sentado, su jornada de 8 horas, necesita un reposapiés en la parte de abajo para que esté realmente cómodo, ¿sí? Eso dice de un buen puesto de trabajo diseñado, ¿sí? Entonces, estos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, las repisas, los de acceso no tienen que estar tan altos porque eso requiere un esfuerzo para las personas que son de más baja estatura. Bueno, veamos aquí. Bueno, antes de pasar, cuando nosotros tenemos una carga que es larga, que es liviana, pero es más de 76 centímetros de largo, hay que transportarla entre 2 personas. Si hay un peso mayor de 25 kilogramos, también hay que transportarla entre 2 personas, ¿no? Esa es la forma de maniobrar ese tipo de cargas. Déjenme ver si está aquí cuando se utilizan las carretillas elevadoras. Bueno, ese le quedó de bien. Muy bien. Entonces, esto en cuanto a la carga física o el riesgo de carga física por posiciones forzadas, desplazamientos, manejos de carga. Otro tipo de riesgos ergonómicos son los riesgos mentales, ¿sí? O lo que se denomina carga mental. Aquí falta la palabra carga mental. Entonces, otro riesgo ergonómico que produce fatiga es la carga mental, derivada de que, por ejemplo, de una respuesta. Es decir, a mí, en mi trabajo, hoy día me llaman y me dicen, sabe que necesitamos este informe con todos los estudiantes que se han matriculado para este periodo académico, necesito ese informe para 1 hora.
y el flujo de información es demasiado grande. Yo sé que no lo voy a lograr en 1 hora, pero dice, necesito en 1 hora, porque la CENESID pide, ya está bien. Por un día voy a hacer mi mayor esfuerzo. Pero ¿qué pasa si todos los días es lo mismo? Necesito este informe para ayer, necesito esto que esté dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, necesito que lo haga, pero ya. Esto es lo que se necesita. El ritmo de trabajo es demasiado acelerado. ¿Qué va a pasar en el trabajador? Que va a sentir un cansancio mental, ¿sí? Va a sufrir una fatiga mental. O por ejemplo, me mandan y me mandan a hacer trabajos que tengo que estar pegada todo el día ahí trabajando. Digamos, un ejemplo. A mí me contratan para recepcionista, ¿sí? Hago mi trabajo de recepcionista, pero resulta que el recepcionista ha sabido ser tratado como el asistente de todos dentro de la oficina y me empiezan a pedir que haga los informes, que imprima los informes, que organice las carpetas. Entonces, tengo que recetar más información de la que realmente me contrataron, ¿sí? Entonces me va a generar una carga mental, ¿sí? Esos son riesgos, es un riesgo ergonómico que se denomina carga mental por recepción de información, ¿sí? ¿Cuál es la forma adecuada? Que se puede una medida preventiva para contrarrestar este tipo de situaciones, pues dar los tiempos establecidos para hacer el trabajo. Y va a depender de quién creen que se va a depender minimizar esta carga mental en el trabajo. ¿Quién creen que es el principal responsable que tiene que tomar acciones? ¿Será el trabajador que simplemente dice, ya no quiero hacer el trabajo ahorita, o quién le va a quitar esa carga? ¿Mande? El empleador, correcto. Entonces, el jefe es quien organiza, ¿verdad? Entonces, una de las medidas preventivas aquí, lamentablemente, es mejorar la organización del trabajo. Si los informes son así de extensos, hay que planificarlos con tiempo y mandar siquiera una semana que tenga el trabajador para hacerlo. Pero si yo soy un jefe desorganizado, que no organizo mi trabajo y siempre pido para el último momento, voy a someter a esta clase de riesgos a mis trabajadores. O si tengo un puesto de trabajo al que se le delega todas las responsabilidades que no son, pues es por la falta de organización dentro del trabajo, ¿sí? Entonces, estos riesgos van a depender muchísimo de ello y las medidas preventivas serán en función de mejorar esa organización, ¿sí? ¿Qué otro tipo de riesgos me pueden derivar? Otro tipo de riesgos ergonómicos, pues es la fatiga visual, así se llama el riesgo, fatiga visual. Ese se da cuando tenemos que trabajar con pantallas de visualización. Esto me pasa, por ejemplo, a mí. Yo trabajo mis 8 horas y más frente a mi computador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algún punto dado nosotros, bueno, a mí en lo personal me empieza a doler en eso, ¿no? Quiere decir que yo ya estuve expuesta, ya llevamos 2 años de pandemia, que estamos teletrabajando. Entonces yo he estado expuesta a este riesgo de visualización de pantallas de visualización y pues lamentablemente ya sufro de una fatiga visual un poco crónica, que no solo con descansar no me recupero. Entonces, la medida preventiva que hubiese esperado de alguna forma es que se nos establezcan horarios, ¿sí? Horarios de trabajo un poco más definidos, contrario a eso en el teletrabajo, se perdieron los horarios de trabajo, uno le piden un reporte a la hora que quiera. Entonces, o por ejemplo, que no, en algunas empresas privadas les dieron equipo, ¿sí? Para proteger las pantallas, que no irradien directamente la luz. Entonces, ese tipo de situaciones no lo hay. Y hoy en día yo ya sé que tengo que utilizar mis lentes, ¿no? Y ahorita que empecé las clases ya me di cuenta, ¿no? Ya el riesgo ya se materializó en mí, ¿sí? Ya tengo una fatiga visual que se ha derivado en un cansancio crónico de mis ojos. Entonces ya tengo que utilizar, ya tengo que corregir. Lamentablemente la única forma ahora es utilizar los lentes, ¿no? Para sentirme un poco mejor al momento de trabajar. Y la fatiga crónica
aquí nos habla de un desequilibrio, ¿sí? Una fatiga que ya yo ni descansando me recupero. Es crónica, la persona se siente física y mentalmente agotada y no logra recuperarse. Muy bien. Estos son los riesgos ergonómicos, ¿sí? Carga física y carga mental. Carga física por diferentes puntos como sobreesfuerzos, posiciones, movimientos repetitivos, o carga mental por exigencia en las respuestas de tiempos de trabajo o el manejo de información. Y también otra muy clara es la fatiga visual. Ahora vamos a ver los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son los riesgos psicosociales? Estos van a depender de la organización del trabajo, sí, pero van a depender también mucho de la personalidad del trabajador, ¿sí? Es por ende que aquí va a ser un poquito más difícil controlar esta clase de riesgos por parte del empleador. ¿Cuáles son las derivaciones que pueden ocurrir o cuál es el riesgo, los riesgos psicosociales que puedo tener? Pues es el riesgo de insatisfacción. Una cosa es que yo esté cansada por mi trabajo, porque tengo mucho trabajo, y otra cosa es que yo al finalizar el día viernes me siento mal, no me gusta mi trabajo, no quiero estar en mi trabajo, me siento insatisfecho. Aquí lo que hace el aguario, se van a la choza y dice ya no quiero estar en ese trabajo, me pagan muy poco, no me gusta, el horario de trabajo, eso es una insatisfacción. Eso ya no es un riesgo ergonómico, eso ya es una parte psicológica de su propio sentir, ¿no? Esos son los riesgos psicosociales. Esa insatisfacción ¿por qué se puede ocurrir esto? Pues, por ejemplo, por los roles que me dan. Tal vez me delegan actividades para las que no estoy preparada, o tal vez me delegan actividades que yo siento que podrían hacerlo alguien más, que son menos tal vez de lo que espera el trabajador. O por ejemplo, monotonía, ¿sí? Que por ejemplo el trabajador dice, siento que la vida se me va. Cada día hago lo mismo, mi trabajo no tiene sentido, no le encuentra el sentido a su trabajo. Entonces, como vemos, estos riesgos psicosociales ya están muy apegados a esa personalidad del trabajador, a ese sentir. Y también están a la organización del trabajo, lo que yo les había puesto un ejemplo. Por ejemplo, de que hay un trabajador que entra y gana mejor sueldo y tiene menos conocimiento, realiza menos tareas que al otro compañero. O al uno le mandan a hacer más trabajo y al otro le mandan a hacer menos, ¿sí? Y va a depender mucho de la personalidad de nosotros como personas, qué tanto nos afecta eso que está pasando en nuestro ambiente. Entonces los riesgos psicosociales dependen de la personalidad y dependen de la organización del trabajo, ¿sí? ¿Qué otro tipo de esto? Nosotros podemos hablar de insatisfacción como un primer riesgo. Entonces yo le digo, identifique los riesgos psicosociales. Usted va a poner el riesgo insatisfacción. Le puede poner ahí mismo 2 puntos, por monotonía, por roles, porque no hay una comunicación adecuada, ¿sí? O le puede poner acá en los factores de riesgo, puede ampliar un poquito más las causas de ese riesgo, ¿no? Otro tipo de riesgos que se generan, los riesgos psicosociales, son el estrés, ¿sí? Hablemos que el estrés a veces no se deriva solo por nuestro trabajo, sino también por nuestro ambiente dentro de nuestro hogar, ¿verdad? O estamos mal con nuestra pareja. Entonces el estrés puede derivarse de muchas otras razones. Afortunadamente ya hay avances, ¿no? La OIT, ¿sí? Que es la Organización Internacional del Trabajo, y la OMS, que son la Organización Mundial de la Salud, declararon que el estrés ya es considerado una enfermedad profesional. Es decir, ahora sí se puede considerar el estrés
es causado por mis actividades laborales. Lamentablemente aquí en Ecuador todavía no se considera como tal el estrés como una enfermedad profesional, pero de a poco se van dando los pasos, ¿no? Si se dio ya de manera internacional, en algún punto también se ha de plantear eso dentro de nuestro país. También hablamos de otro tipo de riesgo más severo que puede sufrir el trabajador, aparte de la insatisfacción, el estrés, es el burnout, ¿sí? Por ejemplo, ese estrés que usted sufre, que normalmente se deriva en dolores o tensiones, dolores de cabeza, se vuelve mucho más crónico, de manera física y de manera mental. Se podría decir que el burnout es un estrés crónico. Y también tenemos otra clase de riesgo psicosocial, que es el bullying laboral. Tal vez usted, como tiene una personalidad más introvertida y sus compañeros lo notaron, resulta que siempre es el centro de las burlas por parte de sus compañeros o siempre se le delegan más funciones. Entonces, usted está sufriendo de un bullying laboral porque tiene malas relaciones con sus compañeros. Esos son riesgos psicosociales, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se ha entendido qué son los riesgos ergonómicos y qué son los riesgos psicosociales? Sí, te he Sí, entendido. Inge. ¿Y cuál sería el tratamiento para los riesgos psicosociales? Los riesgos psicosociales, como les decía, los riesgos psicosociales ya dependen muchísimo a veces de factores no solo de la empresa, sino también de la personalidad. Entonces, una de las medidas preventivas para aplacar los riesgos psicosociales es que las empresas realicen, por ejemplo, campeonatos deportivos. ¿Para qué? Para que todos los trabajadores se sientan parte de la organización. Eso es una medida preventiva para prevenir la aparición de estos riesgos. O, por ejemplo, darle el descanso adecuado a la hora del almuerzo. Digamos que en vez de darle media hora, le doy la hora completa porque tiene que ir hasta su casa, almorzar y regresar, o 2 horas, ¿sí? Esa es una forma de que el trabajador se sienta más satisfecho con su trabajo porque tiene la hora suficiente, el tiempo adecuado para ir, comer y descansar. Otra medida preventiva para minimizar un poco estos riesgos psicosociales, tener los espacios de descanso adecuados. Eso se ve normalmente en las empresas petroleras, ¿sí? Las empresas petroleras tienen por aquí que el gimnasio, tienen la cancha, que le dan el tiempo adecuado para que el trabajador se vaya a su habitación después del almuerzo, que descanse un poco. Entonces, esa es la forma de prevenir. Hoy en día también estamos a las puertas de diciembre, ¿no? De las celebraciones de Navidad, perdón. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Que la cena navideña, que la integración, no hablo de integración, no de alcohol, sino de la integración entre compañeros. Esa es una forma de prevenir riesgos psicosociales dentro de mi empresa. Mejorar la satisfacción de mi trabajador. Y si hablamos también, pues sería muy bueno, una forma muy buena es que tenga yo los horarios adecuados, que el sueldo que percibo es proporcional a lo que hago en mi trabajo. Eso va a hacer que usted se sienta satisfecho. Esas son medidas preventivas, pero que son un poquito más difíciles de desarrollar, ¿no? Por el empleador a veces no siempre la cumple. Alguien me iba a decir por ahí algo, Giancarlos, creo. No. ¿No? Ya está bien. Bueno, ¿está entendido esa parte de los riesgos, de la identificación de riesgos? Muy bien. Vamos a volvernos a conectar entonces para continuar con la clase, ¿ya?